Cordial saludo, apreciados amigos. Una vez más en este espacio hablemos de propiedad horizontal. Hoy nos ocuparemos del quórum deliberatorio y decisorio de la reunión de copropietarios. Por estos días en que se reúnen las asambleas en forma ordinaria, pues se pueden presentar algunas controversias respecto al quórum requerido para sesionar y para decidir. Recordemos que la ley 675 nos tiene bien definido cuál es el quórum deliberatorio y cuál es el quórum decisorio. A su vez, el quórum deliberatorio depende de si es reunión de primera o de segunda convocatoria. En primer lugar, el artículo 45 de la ley 675 nos indica que para poder decidir se necesita un número plural de propietarios que representen más del 50% de los coeficientes de copropiedad. Esto sí es en primera convocatoria. Pero si lo es en segunda convocatoria, se puede deliberar con cualquier número plural de copropietarios que se encuentren presentes en el lugar. Entonces veamos que para reuniones de primera convocatoria se requiere más del 50% y para reuniones de segunda convocatoria sería un número plural de propietarios. Este sería el quórum deliberatorio. Ahora hablemos del quórum decisorio. La ley 675 nos trae tres presupuestos o tres situaciones diferentes para poder decidir. En primer lugar, el artículo 45 de la ley 675 nos dice lo siguiente. El artículo 45 nos indica que la Asamblea tomará decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad representados en la respectiva reunión. ¿Qué quiere decir esto? Que la reunión de la Asamblea se instala en primera convocatoria con más del 50% de los coeficientes de copropiedad del edificio conjunto y toma decisiones con la mayoría o la mitad más uno de ese quórum representado en esta reunión. Si es en segunda convocatoria, y de igual forma, toma decisiones con la mitad más uno del quórum representado en la respectiva reunión. Con alguna frecuencia vemos que inicia un número plural de propietarios, cualquiera que sea más del 50%, pongamos un ejemplo, el 60%, y a lo largo de la sesión se van retirando las personas. Como la ley nos dice que se toma decisiones con más de la mitad o la mitad más uno del quórum representado, diremos que se debe contar la mitad más uno y ese es el quórum que requerimos para toda la reunión. Es decir, se pueden ir retirando algunas personas, pero en la medida en que nunca tengamos menos de la mitad más uno, podremos decir que podemos deliberar y decidir. Cuando el quórum se desintegre porque tengamos menos de la mitad más uno de coeficientes de los que iniciaron, en ese momento ya no se puede tomar ninguna decisión y en ese caso habrá que terminar la reunión de la asamblea de copropietarios, porque tampoco se puede decidir sobre una suspensión, porque ya no se tenía quórum para poder decidir. Ahora bien, frente al quórum, digamos, decisorio general, el artículo 45 nos dice que es por norma más de la mitad de los representados. Pero el artículo 46 nos dice que para ciertas decisiones se requiere una mayoría calificada del 70% y están previstas allí en el artículo 46 de la ley 675. Pero para ser más exactos, leamos el artículo para que lo podamos interpretar. Decisiones que exigen mayoría calificada. Como excepción a la norma general, las siguientes decisiones requerirán mayoría calificada del 70% de los coeficientes de copropiedad que integran el edificio o conjunto. Como vemos, la norma es clara en señalar que es el 70% de los coeficientes de copropiedad que integran el edificio conjunto, no es el 70% de los representados en la respectiva reunión, un error que con mucha frecuencia se comete. Es decir, si la asamblea tiene el 80% de coeficientes presentes y ese 80% vota el 70%, es decir, sería el 56%, no daría lugar a tomar la decisión. Tendría que ser de ese 80%, digamos que el 90% de los asistentes para que pudiéramos tener un quórum calificado. Pero como toda decisión se toma por coeficientes de copropiedad, no por porcentajes de representación en la asamblea, es importante tener presente que si la decisión no se toma ajustada a derecho, estaría viciada de nulidad. Ahora bien, hay algunos reglamentos de propiedad horizontal que eventualmente pueden señalar quórums diferentes violando la ley, y la ley 675 previó esta circunstancia de la siguiente forma. Nos dice el artículo 45. Para ninguna decisión, salvo la relativa a la extinción de la propiedad horizontal, se podrá exigir una mayoría superior al 70% de los coeficientes que integran el edificio o conjunto. Las mayorías superiores previstas en los reglamentos se entenderán por no escritas y se asumirá que la decisión correspondiente se podrá tomar con el voto favorable de la mayoría calificada aquí indicada. Las decisiones que se adopten en contravención a lo prescrito en este artículo serán absolutamente nulas. Como vemos, frente al quórum calificado que trae la ley, es el 70% de los coeficientes de copropiedad del edificio conjunto. No puede ser ni menos ni puede ser más. Si el reglamento prevé un número inferior o superior al 70%, esa disposición de reglamento se tiene por no escrito y la decisión que se tome violando la ley se toma por absolutamente nula. Finalmente, el artículo 9 de la ley 675 trae un caso muy especial
que es la extinción de la propiedad horizontal, y para este punto en específico la ley ha previsto lo siguiente. Artículo 9. Causales de extinción de la propiedad horizontal. Numeral 2. La decisión unánime de los titulares de derecho de propiedad sobre bienes de dominio particular, siempre y cuando medie aceptación por escrito de los acreedores con garantía real sobre los mismos, o sobre el edificio o conjunto. Como vemos, para el caso específico de la extinción de la propiedad horizontal, el artículo 9 nos habla de la unanimidad. Es el único caso que se requiere el 100% de los coeficientes de copropiedad para tomar esta decisión. Con todo lo anterior podemos concluir de la siguiente forma. El quórum deliberatorio depende de si es de reunión de primera convocatoria o de segunda convocatoria. Si lo es de primera convocatoria es más del 50% de los coeficientes de copropiedad, no el 51, sino más del 50. Si es en segunda convocatoria, cualquier número plural de copropietarios. Pero veamos que la ley es reiterativa en señalar que siempre debe ser un número plural de copropietarios que represente estos porcentajes. Es decir, si una persona tiene más del 50%, no puede tomar decisiones él solito ni hacer reunión de asamblea él solo o en segunda convocatoria. El quórum decisorio está previsto, 1, para decisiones que no requieren mayoría calificada, es decir, para mayoría simple sería más de la mitad de los representados en la reunión, como nos dice el artículo 45, 2, si es mayoría calificada para las decisiones del artículo 46, y 3, la unanimidad, es decir, el 100% para la decisión de la extinción de la propiedad horizontal, como lo dice el artículo 9 de la ley 675. Bueno, preciosos amigos, con estos pequeños apuntes esperamos haber colaborado brindando alguna aclaración a fin de que ustedes puedan tener éxito en sus reuniones de asamblea y no se cometan errores o eventualmente controversias que pueden llevar a que las decisiones queden ineficaces o eventualmente se anulen en un proceso de impugnación. Un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad y no olviden seguirnos en redes sociales, no olviden también suscribirse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.